Muy buenas, chicos. En este punto del tema, que se llama ecuaciones de la recta, vamos a estudiar diferentes formas de expresar una misma recta a través de sus diferentes ecuaciones. Lo primero que tenemos que saber y tener muy claro, y esto pues no me cansaré de repetirlo, es que siempre que queramos saber, siempre que queramos conocer una recta, nosotros siempre vamos a necesitar dos cosas. Por un lado, un punto. Y por otro lado, un vector. Vamos a suponer que el rotulador es el vector y que la bolita esta es el punto. ¿Eso qué significa? Eso significa que nosotros mediante un punto conocido y mediante un vector, nosotros vamos a poder trazar cualquier recta. Es decir, la recta que pasa por este punto, que lo llamaremos P, y que tiene como vector director, luego ya veremos qué es eso del vector director, el rotulador, pues será la recta, precisamente, que pase por P y que tenga esta inclinación. Tenemos que tener claro que el punto lo que hace es determinarme por dónde va a pasar la recta, es decir, me determina un lugar del plano por el que yo me aseguro de que va a pasar la recta. ¿Y qué me determina el vector? Pues el vector lo que me va a determinar es qué inclinación tiene la recta. A ver, por este punto P, nosotros podemos trazar infinitas rectas. Por una recta que tenga esta inclinación, otra que tenga esta, y así de manera infinita. Al igual que si yo solo tengo un vector, pues con este vector que tiene esta inclinación, yo puedo trazar infinitas rectas. Una que pase por aquí, otra que pase por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Como veis, necesitamos dos cosas. El punto y la dirección. Y la dirección me la da el vector. ¿Vale? Es decir, que siempre de aquí en adelante, cada vez que nos pidan determinar la ecuación de una recta, nosotros siempre vamos a buscar un punto y un vector. ¿Y qué ocurre si en lugar de darme un punto y un vector me dan dos puntos? Porque siempre que hemos hablado de rectas de aquí para atrás, siempre hemos hablado que una recta es una línea que pasa por dos puntos, de la forma más corta. Pues bien, si yo tuviese dos puntos, está claro que lo que vamos a hacer es buscar el vector que una esos dos puntos y ya tendremos un vector y uno de los dos puntos. Me da exactamente igual. Cogeremos el que queramos. Ya lo veremos luego en algún ejemplo concreto. ¿Vale? Pues bien, vamos ya con el estudio de las ecuaciones de la recta. Bueno, pues venga, vamos ya a estudiar las distintas ecuaciones de la recta. Bien, yo como siempre sabéis que os digo, a mí no me gusta aprenderme nada de memoria. Entonces, las ecuaciones de la recta ya vais a ver que son varias. ¿Hay que aprendérselas de memoria? Pues yo digo que no. Es verdad que de utilizarlas, sobre todo algunas de ellas se nos van a quedar pues prácticamente de manera automática en la cabeza. De todas formas, lo importante es que sepáis deducirlas. Es decir, partiendo de la primera, llegar hasta la última. No es difícil y se trata de ir dando siempre los mismos pasos, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a empezar. Vamos a suponer que tenemos unos ejes de coordenadas y en esos ejes de coordenadas nosotros determinamos un punto, pues un punto A, el que sea. Por ejemplo, aquí, punto A, de coordenadas A sub 1 y A sub 2, ¿vale? Vamos a suponer que yo tengo un vector, pues un vector, por ejemplo, este vector. Vector V de componentes V1
y V2. Vale. ¿Qué ocurre si nosotros cogemos este vector y nos lo llevamos hasta aquí? Si nosotros hacemos eso, el extremo del vector me está marcando un punto, el que sea. ¿Vale? Si yo ahora cojo y ese vector, en lugar de ponerlo una vez, lo pongo 2 veces, me vendría hasta aquí. Si lo pongo 3 veces, me vendría hasta aquí. Si lo pongo en lugar de una vez hacia acá, lo pongo una vez, pero el opuesto de v, es decir, el menos v, ¿qué tendríamos? Pues tendría por aquí. Si en lugar de ponerlo el vector completo lo pongo la mitad, es decir, un medio, me vendría aquí. Un cuarto me vendría aquí. Si os dais cuenta, yo cojo este vector y lo multiplico por un número determinado de veces, que pueden ser cualquiera de los números reales, y voy obteniendo diferentes puntos en el extremo. Es decir, las coordenadas de este punto las he conseguido a partir del punto A y a partir del vector v multiplicado un cierto número de veces. Las coordenadas de este punto igual, las de este punto igual, las de este punto igual. Bien, si eso lo hacemos con los infinitos números reales que hay, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener infinitos puntos, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Hacia acá y hacia acá. Y si nosotros cogemos y esos infinitos puntos que me han salido ahí, los unimos, ¿qué es lo que obtenemos? Pues precisamente la recta que pasa por el punto A y tiene como dirección la que le da el vector v. Es decir, acabamos de conseguir determinar la recta que buscamos. Bien, esto si nosotros lo pasamos de manera analítica a nuestro papel, tendríamos lo siguiente. Lo que estamos diciendo es que si yo cojo un punto A y un vector v, punto A de coordenada a sub 1, a sub 2, un vector v de componente v1 y v2. Yo puedo expresar cualquier punto, cualquiera de los puntos estos que a mí me han salido aquí, que los podemos llamar, si queréis, x, pues cualquier punto x del plano lo podemos expresar como las coordenadas del punto A más un número, el que sea, que llamaremos t, ¿vale? Ese son el número de veces que yo voy multiplicando el vector para conseguir el resto de puntos, por el vector v, ¿vale? Es decir, esto que tenéis aquí, es decir, que cualquier... que no lo quiero ahí. Cualquier punto x que pertenezca a la recta, cualquier punto x, lo vamos a conseguir ¿cómo? Pues como el punto A más un número determinado de veces, esa t será un número real, un número determinado de veces, el vector v puesto a continuación de la hacia acá o hacia acá, ¿vale? Todos los puntos estos que me aparecen aquí tendrán esa característica, ¿vale? Si nosotros, en lugar de trabajar así, trabajamos con las coordenadas de los puntos y las componentes, tendríamos lo siguiente. Cualquier punto que yo desconozca x tendrá de coordenadas x e y. El punto A, pues el punto A tiene de coordenadas a sub 1 y a sub 2. T es un número, una constante. Por tanto, lo dejamos indicado, t, por las componentes del vector v, v1 y v2. ¿Vale? Pues bien, esta expresión que acabamos de coger ahora mismo, que acabamos de conseguir y que vamos a remarcar,
es la que se llama ecuación vectorial de la recta. ¿De acuerdo? Bien. A continuación, vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger y voy a agrupar la coordenada x del punto, la coordenada x de este otro punto, con la componente x del vector. Y luego la coordenada y del punto x, la coordenada y del punto a y la componente y del vector v. ¿Cómo quedaría esto? Pues esto quedaría de la siguiente manera. X es igual a sub 1 más t por v1. Y si hacemos lo mismo con la y será igual a sub 2 más t por v2. ¿Vale? Bien, repetimos, donde t es cualquier número real. Pues bien, esto que nosotros acabamos de conseguir de manera tan fácil es lo que se llaman las ecuaciones paramétricas de la recta. Ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Vale? Bien, continuamos. Nosotros hemos dicho que la t es un número por el que vamos a multiplicar el vector. Recordamos, teníamos el punto, tenemos el vector, nosotros vamos cogiendo este vector y lo vamos multiplicando un número t de veces. ¿De acuerdo? Esa t, que nadie piense que esa t me tiene que salir 1, me tiene que salir menos 4. No, no, no. Es un parámetro que está ahí, que lo único que me indica es que yo el vector v lo voy a multiplicar infinitas veces, ¿vale? Los infinitos números reales, positivos, negativos, racionales, irracionales, fracciones, todo lo que queráis. Es decir, que me hagan el vector este más grande, más pequeño, me lo vayan repitiendo más veces, menos veces, hacia acá, hasta tener los infinitos puntos que me forman la recta, ¿vale? Pero en cada momento esa t tendrá un valor determinado y será la misma, ¿vale? A lo largo de todo lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces, cuando nosotros llegamos a las ecuaciones paramétricas, que me aparecen esta t aquí y esta t aquí, tenemos que saber, ¿vale? Tenemos que tener claro que esa t es la misma para esa ecuación y para esa ecuación. Que si la t vale 3, vale 3 aquí, vale 3 aquí. Que si vale raíz de 2, vale raíz de 2 aquí y aquí. Es la misma. Valga lo que valga, es la misma. Aquí y aquí. Entonces, si es la misma, nosotros podemos despejarla de esa ecuación y despejarla de esa otra ecuación. Pues venga, vamos a hacerlo. Vamos a ir paso a paso. El a sub 1 pasa restando, me quedaría x menos a sub 1 igual a t por v1. Hacemos lo mismo en la segunda. Y menos a sub 2 es igual a t por v2. Despejamos la t de aquí, despejamos la t de aquí. De la de arriba t es igual a que el v1 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Y quedaría x menos a sub 1 partido por v1. En el de abajo despejamos la t, lo mismo, el v2 que está multiplicando pasará dividiendo y me queda y menos a sub 2 dividido entre v2. Bien, ahora, como acabamos de decir, la t es la misma. Si la t es la misma, esto es igual que esto, podemos decir que eso es igual que eso. Por tanto, nos quedaría que x menos a sub 1 partido por v1 es igual a y menos a sub 2 dividido por v2. Y obtenemos una nueva expresión que recibe el nombre de ecuación continua de la recta. ¿De acuerdo? Ecuación continua de la recta.
Repito, si nosotros esto lo sabemos deducir desde la primera, desde aquí o incluso desde aquí, lo vamos deduciendo dando estos pasos, no es necesario que nos aprendamos de memoria estas expresiones. ¿Vale? Bueno, todavía podemos continuar un poco más. ¿Vale? ¿Cómo? Pues bueno, si nosotros ahora multiplicamos en cruz, ¿vale? Es decir, me quedaría V2 por X menos A sub 1 igual a V1 por Y menos A sub 2. Si nosotros seguimos operando, ¿vale? Vamos operando aquí los números con las letras, todo lo que se pueda, al final nosotros vamos a llegar a una expresión de este tipo. A por X más B por Y más C igual a 0. ¿Vale? Me quedaría una expresión de ese tipo, que recibe el nombre de ecuación general de la recta. Ecuación general de la recta. ¿Vale? Bien, un detalle también que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la ecuación general de la recta y que además nos va a servir de mucho. Observad lo siguiente. Aquí en la ecuación general de la recta nos sale una A y una B, que no dejan de ser sino pues, unos coeficientes que tendrá tanto la variable X como la variable Y. Pues bien, ocurre lo siguiente. Recordad que nosotros venimos de que teníamos un punto A y un vector V. Ocurre lo siguiente, ocurre que A y B siempre, eso ocurre siempre, van a ser las componentes de un vector perpendicular al vector V de mi recta. Es decir, lo vamos a llamar siempre con la letra N, porque se llama vector normal. Nosotros vamos a tener un vector N de componentes A y B que cumple que N es perpendicular a V. Este vector N recibe el nombre de vector normal de la recta. ¿Vale? Normal traducido como perpendicular. No quiere decir que es normal, que no sea raro ni nada de eso. Vector normal, en matemáticas la palabra normal es equivalente a perpendicular. ¿Vale? Y es un resultado muy interesante y muy importante porque ya vais a ver cómo nos ayuda mucho a resolver ciertos ejercicios. ¿Vale? Es decir, que si el vector v es así, el vector n, el vector normal, será formando 90 grados. Hacia acá o hacia acá, pero siempre formando 90 grados. Bueno, pues continuamos. Hemos visto la ecuación vectorial, hemos visto las ecuaciones paramétricas, hemos visto la ecuación continua de la recta y hemos visto la ecuación general de la recta. Bien, ¿qué ocurre si nosotros en la ecuación general de la recta, en esta que tenemos aquí, despejamos la y? Pues si nosotros despejamos la y, vamos a llegar a una ecuación del siguiente tipo. Llegaríamos y igual a un número por x más n. ¿Vale? Nosotros hemos cogido aquí y despejamos la y. La a y la b son números los que sean y nosotros cuando los despejamos, cuando pasamos a un lado, pasamos a otro lado, sumando, restando o dividiendo, lo que tengamos que hacer, al final operamos y llegamos a una expresión de este tipo. Esta es la ecuación de la recta que nosotros estamos más acostumbrados a ver y recibe el nombre de ecuación explícita. Ecuación
implícita de la recta. ¿Vale? Bien. ¿Dónde? Recordad, M es la pendiente de la recta. Y N, la ordenada en el origen. ¿Vale? Si nosotros miramos en los ejes de coordenadas, por ejemplo, en el ejemplo que teníamos antes, la N sería la ordenada en el origen, es decir, el punto donde corta al eje Y, y la M, la pendiente de la recta, es decir, la inclinación. Esa inclinación tenemos que recordar de dónde viene. Vamos a recordar de dónde viene. Si nosotros tenemos aquí el vector V, ¿vale? Que es el que me da la inclinación de esa recta que tenemos aquí. ¿De dónde sale la pendiente? Pues la pendiente nosotros hacemos así, ¿vale? Y la inclinación, o por aquí, como queráis, la inclinación de la recta sería este ángulo que tenemos aquí, alfa. Recordamos de trigonometría, ¿vale? Recordamos de trigonometría. Lo primero, si este es el vector V, las componentes de V son V1 en la X, vamos a ponerlo por aquí, y V2 en la Y. Si este es mi ángulo alfa que yo quiero conocer, que es el que me da la pendiente, la inclinación, la tangente de alfa, que es lo que nosotros vamos a llamar M, ahora lo pondremos, será igual a ¿qué? Pues será igual cateto opuesto partido cateto contiguo, es decir, V2 partido V1. Y esto es lo que llamamos M, ¿vale? Es decir, que la pendiente M va a ser igual a la tangente del ángulo alfa, o lo que es lo mismo, componente Y del vector partido componente X del vector, ¿vale? Bien, pues además, con estos conceptos que nosotros acabamos de ver, podemos sacar también una última ecuación de la recta que se llama la ecuación punto pendiente. Si nosotros aquí operamos y despejamos este término, el I menos 2, esta V1 va a pasar aquí dividiendo. ¿Y cómo quedaría? Vamos a verlo. Tendríamos V2 por X menos A sub 1 partido por V1. Repito, estoy de aquí, en esta ecuación, despejando el término I menos A2. Igual a I menos A2. Si multiplico término a término y divido, ¿qué es lo que me va a quedar? Bueno, pues lo que me quedaría sería que V2 partido V1, hemos dicho que es la pendiente de la recta. Y por tanto, eso de ahí me quedaría, le voy a dar la vuelta, ¿vale? Y quedaría la ecuación I menos A2 igual a M por X menos A1. Cuando a mí me dan como datos un punto de coordenadas conocidas y la pendiente de la recta, nosotros automáticamente podemos obtener la ecuación punto pendiente. Pues bien, estas serían las diferentes formas que nosotros tenemos de expresar la ecuación de una recta en el plano, ¿vale? ¿Cuál tenemos que utilizar? Que esa es la pregunta más frecuente en estos casos. Pues depende de los datos que me den, ¿vale? Si a mí lo que me dan es un punto y un vector, pues nosotros de todas las que hemos visto
podemos obtener esta porque tendríamos las coordenadas del punto y el vector. Podríamos obtener esta porque seguimos teniendo coordenadas de punto y vector. La continua también porque tengo coordenadas del punto y vector. Para conseguir la ecuación general, para llegar hasta aquí sí que es verdad que tenemos que partir de la ecuación continua, es decir, esta no la podemos obtener de forma directa. Para la ecuación explícita de la recta, pues lo mismo, tendríamos que tener una de estas de aquí, llegar a la general y de la general despejarla ahí para tener la explícita. Y para obtener la ecuación punto pendiente, pues o bien me dan las coordenadas del punto y la pendiente, o bien también podemos deducirla a partir de las anteriores, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro es que al final lo que estamos haciendo es llamar a una misma cosa de diferente manera. Sea la que sea la que utilicemos, da igual, la que utilicemos, al final la recta es la misma. Es decir, estos son diferentes formas de ponerle el nombre a una misma recta. Ahora después lo vamos a ver más claro cuando hagamos algún ejercicio, algunos ejemplos. Bueno, pues ahora vamos a hacer un ejercicio. A ver, cuando hemos visto antes las ecuaciones de la recta, nosotros hemos obtenido siempre pues, unos resultados en los que me aparecen la variable x y la variable y. Y esas variables me aparecen a lo largo de todas las ecuaciones que hemos visto. Recordad que esa x, esa y, no es otra cosa sino que las coordenadas, recordamos, de todos esos puntos que yo iba obteniendo para poder completar y trazar la recta, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que cualquier punto que yo coja encima de mi recta tiene que verificar todas estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Que al final es la misma, pero escrita de diferente manera. Entonces, la idea es la siguiente. Si a mí me piden, como en este ejercicio, que dice comprueba si los puntos A, 4, 0 y B, 3, menos 1 pertenecen a la siguiente recta. ¿Qué vamos a hacer? Pues la coordenada X de este punto y la coordenada Y de este punto, voy a comprobar si verifican esa ecuación, si verifica esa ecuación y si verifica esa. Y haremos lo mismo con el punto B. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos allá. Apartado A. En este caso me están dando la ecuación de una recta en forma de ecuaciones paramétricas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a sustituir la X y la Y por las coordenadas de A y cuando terminemos con A, con las coordenadas de B. Pues venga, punto A. 4, 0. Sustituimos 4 igual a 2 más 2t. 0 igual a menos 1 más t. He obtenido aquí una ecuación con una incógnita que vamos a despejar. 4 menos 2 igual a 2t. 4 menos 2 es 2. La t igual a 1. Es decir, que la x se cumple cuando la t vale 1. Vamos a ver qué ocurre con la y. Pues 0 más 1 igual a t. T igual a 1. Fijaos, para este punto 4, 0, en esta recta que me dan en paramétrica, esa constante t de la que yo hablaba, cuando veíamos la parte correspondiente, me sale lo mismo. Es decir, tiene que ser única. Por tanto, como me sale lo mismo, podemos decir que el punto A pertenece a la recta. Bien, vamos a ver qué ocurre con el punto B3 menos 1. Repetimos lo que acabamos de hacer. Coordenada X, 3, igual a 2 más 2t. Coordenada Y, menos 1, igual a menos 1 más t. Despejamos la t en las dos ecuaciones.
3 menos 2 igual a 2t. Si despejamos, 3 menos 2 es 1. La t debe valer para la x un medio. A ver cuánto vale para la y. Pues tendríamos el menos 1 pasa al otro lado sumando. Menos 1 más 1 igual a t. Menos 1 más 1 es 0. Como no coincide, la t no es la misma, el punto A no verifica esa ecuación. Perdón, el punto B. El punto B no verifica esa ecuación y por tanto no pertenece a la recta. El punto B no pertenece a la recta. Vale. Vamos a ver ahora el caso en el que me den la ecuación así, de forma continua. Hacemos lo mismo. Venga, punto A. Tenemos x más 1, es decir, 4 más 1 partido por 3. Hay que comprobar si es igual que 0 más 9 partido por 6. ¿De acuerdo? Pues venga, 4 más 1, 5, 5 tercios. Hay que comprobar si es igual que 9 sextos. Pues como esto no es igual, decimos que el punto A no pertenece a la recta. ¿Vale? A la recta esta de aquí, a la segunda, que no tiene nada que ver con la primera, son tres rectas diferentes. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué ocurre con el punto B, que tiene de coordenadas 3 menos 1. Pues venga, sustituimos. Y me queda 3 más 1 partido por 3. Hay que comprobar si es igual que menos 1 más 9 partido por 6. 3 más 1 son 4. 4 tercios. 9 menos 1, 8. 8 sextos. 4 por 6, 24. 3 por 8, 24. Ahora sí que se cumple y por tanto el punto B pertenece a la segunda recta. Bueno, vamos con la tercera. La tercera me la están dando así, a través de su ecuación general. Hacemos lo mismo, sustituimos la x y la y por las coordenadas del punto y vemos si se cumple la ecuación. Punto A, 4, 0. Pues venga, tenemos menos 2 por x, que es 4. Más la y, que es 0. Y queremos comprobar si eso es igual a 0. Pues venga, repito que lo que estoy haciendo es sustituir la x y la y por las coordenadas x e y del punto. Menos 2 por 4, menos 8. Más 0 menos 4 igual a 0. Como eso no se verifica, el punto A no pertenece a la recta. ¿Vale? Y hacemos lo mismo con el B. De coordenada 3 menos 1. Pues venga, sustituimos. Me vengo a la ecuación. Sustituyo la x y la y por 3 y menos 1 y me queda menos 2 por 3 más la y, que es menos 1, igual a 0. Menos 2 por 3, menos 6, menos 1, menos 4, igual a 0. Esto es menos 11. Tampoco se cumple, por tanto el punto B no pertenece a la recta. Y ya está, ya hemos comprobado lo que nos pide el ejercicio.
Bueno, pues vamos ahora a ver un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo donde pongamos en práctica todo lo que acabamos de ver en este apartado del tema. Bien, el ejercicio dice así. Determinar todas las ecuaciones de la recta que pasa por el punto A35 y tiene como vector director el vector V2, 4. Es decir, me están dando punto por el que pasa la recta y dirección que tiene esa recta. ¿De acuerdo? Recordad, punto, fijo la recta. Vector, le doy la inclinación a la recta. Son las dos cosas que siempre vamos a necesitar. Pues venga, empezamos. Vamos a empezar por la ecuación vectorial. Es decir, ponemos que las coordenadas de cualquier punto, x, y, van a ser igual a ¿qué? Pues coordenadas del punto por el que pasa, 3, 5, más t por las componentes del vector que me da la dirección, 2, 4. Con t, un número real, cualquiera. Ya está. Esa es la ecuación vectorial de la recta. No hay que hacer nada más. ¿De acuerdo? Ecuación vectorial. Bien, vamos ahora a pasar a las paramétricas. Estas que tenemos aquí. Recordad, no hace falta aprendérselo de memoria. Yo cojo, igualo componente x del punto con componente x, perdón, coordenada x con coordenada x con el producto de t por la componente x y hacemos lo mismo en la y. Y llegamos a las paramétricas. Es decir, que esto ¿cómo quedaría? Pues quedaría de la siguiente manera. X igual a 3 más 2t. Y igual a 5 más 4t. Esta sería con t. Esto hay que ponerlo siempre, ¿vale? Que t es un número real. Vectorial, ecuaciones paramétricas. ¿Vale? Bien. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos con la siguiente. Vamos con la ecuación continua. Recordamos cómo era la ecuación continua. Para llegar a la ecuación continua yo tenía que despejar la t en esas dos e igualar las expresiones. Pues venga, lo hacemos así. Vamos a despejar la t de la primera ecuación y me quedaría x menos 3 igual a 2t. Por tanto, la t va a ser igual a x menos 3 partido 2. En la segunda tengo y menos 5 igual a 4t. Despejo la t y me queda que t es igual a i menos 5 partido por 4. ¿Qué hacemos ahora? Ahora cogemos e igualamos esta expresión con esa expresión y me queda x menos 3 partido 2 igual a i menos 5 partido por 4. Esta sería la ecuación continua de la recta. Ecuación continua de la recta. Bien. A ver, habrá ocasiones en las que en lugar de darme el punto y el vector para yo tener que calcular las ecuaciones de la recta, me den las ecuaciones de la recta y me pidan ¿por qué punto pasa? ¿Cuál es su vector director? Entonces nosotros lo que hacemos es el problema pero a la inversa. Por ejemplo aquí, si a mí me diesen esta ecuación de la recta, esta ecuación continua, ¿cómo sé yo cuál es un punto por el que pasa la recta y cuál es su vector director? Pues me fijo aquí, ¿vale? Y recordamos que esto que hay aquí es la coordenada de un punto por el que pasa cambiada de signo y esta de aquí es la otra coordenada también cambiada de signo. Es decir, que esta recta pasa por el punto más 3 más 5. Efectivamente. Y
tiene como vector director v1, v2, es decir, el vector 2, 4. Efectivamente, el vector 2, 4. Es decir, que nosotros los ejercicios los podemos hacer tal y como vienen en el enunciado o los podemos hacer a la inversa. Me dan esto y tengo que obtener puntos y vector director. Ahora después haremos otro ejercicio de ese tipo. Venga, continuamos. Vamos ahora a por la ecuación general. Para la ecuación general, recordad, habíamos dicho que yo a partir de aquí, cuando multiplico en cruz y voy operando, obtenemos una expresión de ese tipo. Pues vamos a ver, multiplico en cruz. 4 por x menos 3 igual a 2 por y menos 5. Venga, 4x menos 12 igual a 2y menos 10. ¿Vale? Ahora me lo llevo todo a un lado de la ecuación y me quedaría 4x, menos 2y. El menos 10 pasa a positivo más 10 y menos 12 más 10 son menos 2 igual a 0. ¿Vale? Me queda, como hemos visto, a por x, es decir, un número por x, b por y, en este caso menos 2 por y, más un número c, en este caso es el menos 2, igual a 0. Y esta es la ecuación general de la recta. Si me pidiesen que calculase un vector normal a esta recta, es decir, un vector que fuese perpendicular al 2, 4, a esta recta, ¿de dónde lo sacaríamos? Pues como hemos visto antes, cuando hemos dicho que n, el vector normal, tiene de componentes a b, pues yo diría que n igual a 4 menos 2 es un vector normal de la recta. No me lo piden en este ejercicio, pero me lo podrían pedir, ¿vale? ¿Os acordáis cómo comprobábamos si dos vectores son perpendiculares? Lo vimos en el apartado anterior, a partir del producto escalar. Tengo v, tengo n. Según lo que acabamos de ver, deben ser perpendiculares. Vamos a hacer su producto escalar para comprobarlo. 2 por 4, 8. 4 por menos 2, menos 8. 8 menos 8, 0. El producto escalar de v y n es 0 y por tanto, efectivamente, se cumple que son perpendiculares. Bueno, continuamos. Ya me queda la ecuación explícita de la recta, ¿vale? Despejo de aquí la y. Para la ecuación explícita, recordad, se trata de despejar la y. Pues venga, tendríamos. Voy a pasar, como lo tengo negativo, voy a pasar la y al otro lado. Y me quedaría 4x menos 2 igual a 2y. 4x menos 2 partido por 2 igual a y. ¿Vale? Y ahora separamos en dos partes. Me quedaría. Voy a darle la vuelta para trabajar de forma más cómoda. Igual 4x entre 2, 2x. Y 2 entre 2, 1. Ecuación explícita. ¿De acuerdo? Ecuación explícita. Donde tengo que esto de aquí, recordamos que es la m, y esto de aquí es la n. Es decir, m es igual a 2, la pendiente es 2. Si nosotros nos venimos a nuestro vector y hacemos este dividido entre s, 4 dividido entre 2,
eso sería la pendiente m, que coincide con la tangente del ángulo que forma ese vector. Y el menos 1, ¿vale? Cogiéndolo todo esto, el menos 1 es la n. ¿Eso qué significa? Eso significa que esta recta va a pasar por aquí, ¿de acuerdo? Pasará por aquí y tendrá de pendiente 2. Si tiene pendiente 2, significa que avanzo una unidad en la x, subo 2 unidades en la y. Y yo ya solo con eso sé que la recta que me están pidiendo, pues será algo así, ¿vale? Bueno. Me queda la ecuación punto pendiente. Para la ecuación punto pendiente, como ya tengo aquí la pendiente, la acabamos de obtener, ¿cómo quedaría la ecuación punto pendiente? Pues la recordamos que la teníamos por aquí. Y menos el a sub 2, que es la coordenada y del punto, igual a la pendiente por x menos la coordenada x del punto. Por tanto, me quedaría y menos coordenada y del punto, que era 5, igual a la pendiente, que es 2, por x menos la coordenada x del punto, que es 3. ¿De acuerdo? Ecuación punto pendiente. Bueno, a ver, otra cosa que también quiero que todo el mundo tenga claro. Estas ecuaciones se quedan así. Aquí no hay que hacer nada más. Hay muchas veces que me encuentro con alumnos que una vez que me hacen una de estas, que llegan a estas ecuaciones, luego quieren resolver la ecuación. Quieren llegar a que la x vale tanto, la y vale tanto. No. ¿Vale? Esto es una ecuación con dos incógnitas, con la x y con la y. Y esto nosotros no lo podemos resolver, esto se va a quedar tal cual está. Cuando me piden la ecuación de una recta, nosotros tenemos que dar pues alguna de estas cosas que acabamos de ver aquí. Y ya está, y no hay que hacer nada más. ¿De acuerdo? Habrá ejercicios en los que me pidan otras cosas y entonces tendremos que hacer lo que tengamos que hacer. Pero si lo que me piden es calcular la ecuación de una recta, nosotros con esto hemos terminado. A continuación vamos a hacer un ejercicio en el que se nos pide que determinemos dos puntos y el vector director de la siguiente recta. Tenemos en el apartado A una recta que me la dan mediante sus ecuaciones paramétricas. En el apartado B tengo una recta que, aunque no lo parezca, está en forma continua. Y en el apartado C tengo una recta que me la dan mediante su ecuación general. Pues venga, vamos a ir una a una. Apartado A. En el apartado A tenemos, como acabamos de decir, una ecuación en forma de paramétrica, una recta en forma de ecuaciones paramétricas. Si recordamos de la teoría, cuando me dan las ecuaciones paramétricas de una recta, este término que tengo aquí es la coordenada x de un punto. Esta v que tengo aquí es la componente x del vector director. Esta es la coordenada y del punto y esta es la componente y del vector. Por tanto, yo puedo sacar ya, si me dan esto, directamente un punto y un vector de manera automática. Es decir, un punto A tendrá de coordenada menos 1, 2. Y vector director de esta recta tendrá de componente 2 menos 1. Vale. Ya tengo un punto y el vector director en el apartado A, pero el ejercicio me pedía 2 puntos. ¿Cómo saco otro punto de esa ecuación que me la dan en paramétrica? Pues bien, recordad que dijimos que los infinitos puntos x e y los íbamos a sacar a partir de la t, multiplicando el parámetro t por los infinitos números reales, voy a obtener todos los puntos x de coordenadas x e y. Entonces,
Para obtener un segundo punto, pues yo le voy a dar a la t un valor, el que a mí me dé la gana. Por ejemplo, digo, para t igual a... pues vamos a darle el 3. Para t igual a 3. ¿Qué voy a tener? Pues voy a tener x igual a menos 1 más 2 por 3 igual a 2 menos 3. X igual 2 por 3, 6. 6 menos 1, 5. Igual 2 menos 3 menos 1. Es decir, que cuando la t vale 3, las coordenadas de mi punto son 5 menos 1. Es decir, que obtengo un segundo punto de coordenada 5 menos 1. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el apartado B. En el apartado B me están dando esto de aquí. Ese de ahí es la ecuación continua. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que la x está sumando o restando con el 0, es decir, que este va a ser 0, y dividiendo también por 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer lo siguiente. Perdón, por 0 no, está dividiendo por 1. ¿Vale? Aquí, como no tengo nada, ahí habría un 1. Ojo, aquí quería comentaros una cosa. Aunque no se pueda dividir por 0, ya sabéis que cuando nosotros dividimos algo por 0, pues la calculadora nos dice error. Ya veremos eso porque es más adelante, en otros temas. Aquí es el único apartado en el que nosotros vamos a poder poner en una división un 0 en el denominador. Cuando nosotros en una ecuación continua de la recta tengamos aquí abajo un 0, lo único que me está determinando es que la componente correspondiente del vector es 0. Si no me pone nada, es 1. ¿Vale? He dicho antes 0, pero no, es 1. Entonces, ¿de aquí qué podemos deducir? Pues de aquí podemos deducir que un primer punto sería el 0 y esta de aquí cambiada de signo, menos 2. Y que el vector director de esta recta será el 1, 3. ¿Vale? Repito lo que hemos hecho. Hemos cogido a sub 1, 0. A sub 2, este de aquí, con el menos, es decir, cambio de signo. Punto 0 menos 2. Componente del vector v1, v2. Los denominadores 1, 3. 1, 3. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre? Ocurre que necesitamos un segundo punto. Ahora no tenemos la t como antes. Pero bueno, tenemos una ecuación con dos variables, la x y la y. ¿Qué hacemos? Pues hacemos lo que nosotros sabíamos hacer hasta ahora para sacar puntos de una recta. Es decir, le damos un valor a la x, el que queramos, y calculamos cuánto valdría la y. Entonces, para x igual, nos inventamos el valor, el que queramos, el 0 no, porque el 0 me va a salir el menos 2. El 3, o para que no sea el mismo que antes, el 4. Para x igual a 4, ¿cuánto valdría la y? Pues me tengo que venir aquí, ¿vale? Y sustituir 4. Podría haberlo hecho con la y, y en este caso hubiese resultado aún más fácil, ¿vale? Le doy el valor a la y y saco la x, también se puede. 4 igual a y más 2 partido por 3. Este 3 que está dividiendo pasa multiplicando y me queda 12 igual a y más 2. Y el 2 que está sumando restando igual a 10. Por tanto, el punto B tendrá de coordenadas 4 y 10. ¿Vale? Dos puntos, A y B, y el vector, que es lo que me pide. Vamos al C. Venga, en el C me están dando la ecuación en forma general. ¿Vale? Aquí no lo vamos a tener para calcular el vector de manera tan directa, pero sí que vamos a utilizar algo que hemos visto antes, el vector normal.
En cuanto a los puntos, pues los puntos sí que es verdad que lo vamos a hacer igual que antes, dándole valores a la x y viendo cuánto vale la y. Venga, vamos a empezar por los puntos. Para x igual, vamos a darle el 0. Para x igual a 0, tendremos 2 por 0 menos 3 por y más 5 igual a 0. Es decir, 0. Tengo menos 3i, el menos 5 lo voy a pasar al otro lado, por tanto, para poner los positivos, cambio signo y me queda así. ¿Vale? Repito lo que he hecho. Este es negativo. Cuando este positivo lo paso al otro lado se queda negativo. Como los dos son negativos, los cambio de signo y me queda así. Igual a 5 tercios. Por tanto, primer punto, a 0, que el 0 se lo hemos dado nosotros, 5 tercios. Segundo punto, hago exactamente lo mismo, pero ahora le damos otro valor a la x. ¿Vale? Venga, vamos a darle el menos 2. Pues tendría, me vengo, recordamos, a la ecuación general y sustituyo la x por el menos 2. Venga, 2 por menos 2 menos 3 más 5 igual a 0. Menos 4 menos 3i más 5 igual a 0. Menos 4 más 5 es 1. 1 positivo, que lo paso al otro lado y se queda menos 1. Menos 3i igual a menos 1, lo que es lo mismo, 3i igual a 1 igual a 1 tercio. Ya tengo el segundo punto. Menos 2, 1 tercio. ¿Vale? 2 puntos. Me queda el vector director de la recta. Bueno, vamos a ver. Vimos antes en la teoría que cuando yo tenía la ecuación general de la recta, esta a y esta b eran las componentes del vector normal de la recta. ¿Vale? Es decir, que nosotros de aquí sacamos como información, viendo que esto es 2 y menos 3, que n es igual a 2 menos 3. Es decir, este vector no es el vector director de la recta, es su vector normal. Es decir, es un vector perpendicular al que a mí me piden. Pues, ¿cómo vamos a calcular el vector director a partir del normal? Muy, muy fácil. Le damos la vuelta y le cambiamos el signo a uno de ellos. Por ejemplo, a este que está negativo, lo ponemos así. 3, 2. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Vamos a comprobar. Si hacemos su producto escalar, tiene que dar 0. 2 por 3, 6. Menos 3 por 2, menos 6. 6 menos 6, 0. Como el producto escalar es 0, estos dos vectores son perpendiculares. Y por tanto, este es el vector director que me pide. ¿De acuerdo? Lo ponemos un poquito más claro, a ver si, por si alguien se ha quedado despistado. Yo tengo aquí una recta. No sé, como sea. ¿Vale? Tengo la ecuación de una recta. Esta recta, yo no sé cuál es su vector director. Yo sé que pasa por los puntos A, por los puntos B. Esto lo conozco porque ya lo he sacado, eso lo conozco. Y también conozco su vector normal. Un vector normal es un vector perpendicular. ¿Vale? Este vector normal es perpendicular a esa recta. Pues si yo hago un perpendicular a este, pues justamente voy a obtener el que busco. ¿Vale? Como este lo conozco, hago un perpendicular y obtengo v. Y para hacer vectores perpendiculares es tan fácil como darle la vuelta a sus componentes y cambiarle el signo a uno de ellos. Comprobamos con el producto escalar que es 0 y se acabó. Por tanto, en el ejercicio C, primer punto, segundo punto,
y vector director. Este es el que me pide. Y este sería el ejercicio terminado. ¿Qué ocurre cuando me están pidiendo las ecuaciones de una recta y en lugar de darme, como veíamos al principio de este punto, en lugar de darme el punto y el vector, me dan dos puntos cualesquiera? Es decir, me dan A y B. Tenemos unos ejes y me dan punto A y punto B. Bueno, nosotros tenemos siempre que buscar un punto y un vector. Como ya dije antes, si lo que me están dando son dos puntos, ¿qué vamos a hacer? Como punto, para mi recta, para la ecuación de mi recta, puedo utilizar cualquiera de los dos. Tengo dos, pues utilizo el que más me guste. Ahora bien, ¿qué vector voy a utilizar como vector director? Pues como yo sé que la recta tiene que pasar por los dos puntos, la recta será así. ¿Y cuál será un vector director de la recta? Pues precisamente el vector que una esos dos puntos. Es decir, que cuando me den dos puntos y me pidan las ecuaciones de una recta, yo voy a coger uno de ellos dos y como vector v voy a coger el vector que los une. AB o BA, ojo, que también puedo coger BA. A mí el vector lo único que me está dando es la inclinación de la recta, que esté más inclinada o menos inclinada. Las rectas no tienen sentido, ¿vale? Tienen sentido los vectores, las rectas tienen dirección. Y a mí el vector lo que me está dando es la dirección. Esa es la parte que me interesa para poder hacer las ecuaciones de la recta. Una vez que tengo el vector director, pues cojo cualquiera de estos dos puntos y tenemos ya para hacer todas las ecuaciones de la recta que nosotros queramos. ¿De acuerdo?